esta ocasión, aprovechando el título de el- la serie de conferencias en las que estoy participando, en donde aparece la planeación como un factor fundamental, bueno, quiero señalarles que la última palabra de mi contribución es la palabra planeación. Sí tiene que ver con la actividad que hacen en la Secretaría y además quisiera compartir una propuesta heterodoxa de planeación para mejorar la docencia en general en el bachillerato mexicano y que es factible también con cierto trabajo tomar en cuenta en el CCH. Eh, bueno, sin más presentación, me gustaría entonces compartir con ustedes esta presentación. Bueno, voy a compartir con ustedes una perspectiva provocadora, imaginativa, muy orientada a ofrecer como nuevas perspectivas sobre el bachillerato. Está construida con base en una línea de investigación que se fundamenta en analizar la relación entre contexto y proceso educativo. Entonces voy a empezar hablando un poco del contexto que yo considero que es relevante tomar en cuenta para la propuesta que se va a hacer. El sistema educativo nacional ha experimentado desde 1990 cambios considerables en materia constitucional, organizativa, curricular y formativa. Estos cambios han sido particularmente significativos para la educación media superior, en tanto y cuanto la educación obligatoria se extendió primero a la secundaria en 92 y luego a la educación media superior en 2012, incorporándola a la educación que está pensada para todo mexicano como necesaria e indispensable. Los planes de estudio tanto de la educación básica como de la media superior han pasado por grandes revisiones y modificaciones sucesivas. La RIEMS para la media superior en 2008, la RIEP para educación básica en 2011, el nuevo modelo educativo de 2017 que incorporó dentro de una misma perspectiva curricular tanto a la educación básica como la media superior, y luego posteriormente surgen las propuestas de la nueva escuela mexicana, también para la educación básica y la media superior de 2022. Con la acumulación de cambios pedagógicos y didácticos, el trabajo de enseñanza-aprendizaje para docentes y alumnos se ha vuelto más complejo y más demandante. La siguiente, por favor. A su vez, estos cambios dentro del sistema se ubican en un proceso mucho más amplio también de transformaciones mayores, ¿no? La economía mundial después de 90 se ha globalizado y ahora en nuestros días parece tomar nuevos rumbos inciertos. Las tecnologías evolucionan de manera continua, impactando la producción, la salud y la educación. Las relaciones económicas internacionales se han politizado de maneras inéditas, tornándose en aún más imprevisibles. Los conocimientos, las TICs y ahora la inteligencia artificial cobran una presencia creciente, avasalladora e inquietante. El país para el cual preparamos a nuestros estudiantes es ahora menos pobre, más complejo, más diverso y también mucho más violento que en 1990. La EMS pasó de 2.100.000 estudiantes en 1990 a más de 5 millones hoy en día. Las opciones para los egresados de la EMS integran un abanico más extenso de carreras e instituciones, tales como las universidades tecnológicas, las politécnicas, las interculturales y las Benito Juárez. Sí, la siguiente. El profesorado se ha expandido proviniendo de un espectro más amplio de formaciones, actualizaciones y experiencias, pero la profesión docente permanece muy fragmentada en sus prácticas. Seguimos los profesores,
trabajando bajo condiciones de aislamiento de todo el resto del cuerpo docente. Entra uno al salón de clases, cierra uno la puerta y tiene uno la vicaria sensación de estar solo en el mundo, en perfecto control de una situación que cada vez nos resulta más compleja de poder trabajar con ella. La docencia de las asignaturas incluye hoy en día una diversidad más rica de prácticas, enfoques, dinámicas y proyectos. Sin embargo, difícilmente son congruentes entre sí, lo que provoca un mayor desconcierto en los alumnos. Se enfrentan a una variedad de opciones, de enfoques, de definiciones que son sumamente incongruentes entre sí. No hay manera de ver qué es lo que une toda aquella gran diversidad. La información y los sistemas de procesamiento de datos crecen continuamente, las instituciones participan crecientemente en redes de colaboración y de intercambio, pero todos estos avances no parecen aprovecharse para dinamizar los ambientes de aprendizaje. Las escuelas funcionan a su vez bajo marcos normativos cada vez más complejos y están mayormente sujetas hoy en día a conflictos paralizantes. No es necesario dar ejemplos que están infortunadamente muy cerca de los planteles, de las instituciones y del país. ¿Seguimos? Los alumnos están más familiarizados con las tecnologías, pero esto no ha influido en mejorar los resultados educativos. En suma, los procesos de cambio en la sociedad, en el conocimiento y en las tecnologías no parecen haber sido procesados a favor de la mejora sustancial de los retos y los problemas imperantes y más cercanos a nuestras prácticas y a nuestra sensibilidad como docentes. Además, han surgido nuevas tendencias y circunstancias que ameritan ser consideradas. Entonces, hay una brecha muy grande entre el funcionamiento de las escuelas, que sigue siendo muy parecido al funcionamiento de cuando nosotros fuimos a la escuela, y no quiero ni siquiera pensar que siguen pareciéndose al funcionamiento de las escuelas cuando nuestros padres y abuelos fueron a ellas. Ya recientemente el Baldor de Matemáticas cumplió 100 años y se sigue usando. ¿Ya? Si comparamos nosotros un salón de clase de hace 100 años, pues es muy parecido al de hoy en día. Y lo que pasa allá adentro se parece mucho a lo que pasaba entonces. Compárenlo con un quirófano de hace 100 años con el de hoy en día. Bueno, no hay absolutamente punto de comparación. La siguiente. Si bien el alumnado de la EMS alcanzó en 2018-2019 5.236.000 estudiantes, con lo que la cobertura de la cohorte de 15 a 17 años alcanzó su punto más alto en la historia de 81.6% de cobertura de los alumnos en edad de estudiarla. En los años siguientes, ya en la administración del presidente anterior, López Obrador, aún antes de que empezara la pandemia en 2020, el total de alumnos empezó a menguar y mostró 4.985.000 para el ciclo escolar 2021, y para 2023-2024 apenas se llegó a los 5.103.000 alumnos. Entonces hemos tenido una regresión, a pesar de que esta cifra, que es la más alta de 2018-2019, estaba sumamente por debajo de lo calculado cuando se volvió obligatoria por mandato constitucional en 2012 la media superior, que había estimado que para el año 2022 se iba a lograr la universalización, a la cual estamos comprometidos, es constitucionalmente obligatoria y sin embargo llegamos históricamente a un techo del cual no hemos salido, y este techo pues tiene consecuencias. La cobertura actual es más baja que en 2018, al llegar solo al 81.1, mientras entonces era 81.6, que no era nada del otro mundo. Y esto viene a mostrar que estamos dejando fuera a 1 de cada 5 personas jóvenes
próximos a convertirse en ciudadanos, que tienen derecho a la media superior y que no están ni siquiera próximos a entrar. Entonces, aquí hay un cambio también nuevo. Este cambio revirtió una tendencia incremental sostenida de más de 70 años y pospone aún más la universalización decretada en 2012. Desde 1920, o sea, todavía es más, hasta 1940, estuvo la matrícula creciendo año con año, y de 30 a 40 aumentó el crecimiento, y de 50 a la fecha ha aumentado de más o menos de 200 y pico mil, 37,000 estudiantes a los 5 millones de estudiantes que tiene actualmente. Sin embargo, esa tendencia a aumentar año con año se rompió y estamos en un punto de inflexión que nos lleva a mantenernos debajo de ese techo, y esto tiene consecuencias muy fuertes porque, como todos sabemos, en América Latina el tener un bachillerato completo es el pasaporte para estar fuera de la pobreza. Entonces, con esta exclusión estructural que seguimos manteniendo, estamos manteniendo por quizá varias generaciones a los alumnos que no llegan a la media superior de la posibilidad de poder salir de una condición de pobreza. La que sigue. Adicionalmente a estos problemas nuevos, la educación media superior tampoco ha superado problemas antiguos que existen desde hace un buen rato, como son la baja eficiencia terminal, que se empezó a medir en 1980. De 1980 estaba más o menos en 63%, y actualmente se ha llegado a subir apenas ya en estos 45 años al 71.9% en el año 23-24. Esto quiere decir que si multiplicamos esta eficiencia terminal por la cobertura de 81.1, resulta que cumplimos con la obligatoriedad de la media superior únicamente con 57.7 del total de jóvenes con derecho a esta formación. O sea que realmente estamos dejando fuera de la posibilidad de egresar de la pobreza vía la educación a cerca de la mitad de los jóvenes del país. Entonces, la educación está contribuyendo a la reproducción de la desigualdad social, aparte de la desigualdad que es independiente de la educación. Seguimos. Entonces, esto viene a subrayar la importancia de tomar en cuenta este contexto para buscar vías asequibles, accesibles, posibles para mejorar la retención de aquellos que llegan, mejorar la formación, que es la línea en la que se ubica esta perspectiva y en la que de alguna manera explícita o implícitamente pues estamos todos ubicados, ¿no? Entonces también conviene reconocer que la EMS adolece de insuficiencias e inercia en la calidad de las formaciones obtenidas, a pesar de las diversas reformas educativas instrumentadas. La queja recurrente es que la EMS no forma con la suficiencia requerida para la educación superior, ni que tampoco los prepara para las demandas del mundo del trabajo, mucho mejor remunerado, y que las habilidades, los conocimientos que están mejor reconocidos en términos económicos, pues no se acercan al perfil que obtienen efectivamente los alumnos egresados de la media superior en el país. Adicionalmente, están pendientes de atención muchos de los efectos nocivos de la pandemia en el abandono escolar, que, como todos sabemos, pues han marcado a varias generaciones que llegan con una
falta de familiaridad con muchas de las disciplinas, hábitos, reflejos que uno esperaba que tuviesen después de haber estado pues 9 o 10 años mínimamente en la escuela ya, en primaria y secundaria, y que pues vemos que como han tenido un periodo de tiempo largo con sesiones sentados frente a una televisión y en muchos casos ni siquiera eso, pues vienen muy poco familiarizados con el tipo de formas de responder que necesitamos en la escuela más tradicional, ¿no? Esta situación exige estudios y reflexión sobre los factores a nuestro alcance para su atención y la planeación de su mejora, y por eso pues me congratulo de que hayan hecho esta serie de conferencias con la planeación como gran tema para no solamente reaccionar, sino poder reflexionar, alimentar con resultados de investigación, resultados del funcionamiento de los sistemas, las inquietudes, necesidades que se plantean en el sistema educativo, y poder plantear estrategias que requieren de la planeación para su mejor instrumentación y el logro de los efectos que se proponen. La que sigue. En esta perspectiva, cabe resaltar una prioridad que viene siendo subrayada por las investigaciones educativas de los últimos 10 años. La mejora de la calidad de la educación requiere centrar su atención en las actividades con las que los alumnos aprenden más ampliamente y desarrollan habilidades genéricas coadyuvantes para una formación académica que les permita hacerse cargo de una mejor manera de su propio aprendizaje, porque eso es lo que se busca, que sean finalmente ellos capaces de poderse hacer cargo entera, total y completamente en el momento que se enfrentan al mundo del trabajo o de los estudios al egresar exitosamente del bachillerato. Se enfrentan a un mundo mucho más competitivo que la escuela media superior. Yo siempre pongo el ejemplo, digamos, muy cercano a nosotros, de un joven que egresa de la secundaria, que ha soñado siempre con ser médico y estudiar en la UNAM, que logra ingresar al CCH, que ingresan pues menos del 20% de los que solicitan ingreso, está muy orgulloso de eso, termina el bachillerato, entra a la Facultad de Medicina y después de un semestre, cuello. Entonces, esta situación viene a ejemplificar algo con lo que nadie gana. ¿Quién gana con ese resultado? Ni la universidad, ni la escuela de medicina, la facultad de medicina, nadie. Y probablemente sea un resultado que a muchos les resulte muy difícil de superar. Entonces, sí tenemos este compromiso, este emplazamiento a buscar que los estudiantes salgan cada vez más capaces de hacerse cargo por su cuenta de su propio aprendizaje, de su propio avance en el dominio y aplicación del conocimiento. Sin embargo, históricamente aquí nos enfrentamos a una paradoja, una brecha otra vez entre lo que se necesita y lo que ha pasado en el sistema. En los últimos 35 años, el énfasis de los cambios educativos emprendidos en la educación media superior y en el sistema, tanto a nivel nacional como institucional, han sido puestos en revisar y aumentar los contenidos de los programas de las asignaturas en nombre de la actualización, sobrecargándolos aún más. Yo siempre digo, ¿qué tanto le revisan? ¿Qué tanto le ven? ¿Por qué estamos empeñados en pensar que cambiando los programas van a mejorar los alumnos? Es algo que no
me resulta fácil de entender. Pero, en fin, esa realidad es la que ha sucedido y es la que está sucediendo y es a la que nos enfrentamos, una creencia inamovible en que los cambios curriculares llevan a una mejora en la educación. Pues bueno, es como creer que el amor lleva a la felicidad. Bueno, igual de utópico y de ingenuo, por llamarlo de alguna manera amable. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente. Este énfasis en el currículo nos ha hecho olvidarnos de el sistema de escolarización, la manera como está organizada la escuela, la manera como funcionamos, ¿ya? Hay gente que le llama a la docencia que prevalece en México la docencia clasificatoria, no porque clasifique, sino que todo lo reduce a dar clases. Entonces sí estamos en una inercia de pensar que la educación se logra única, total y completamente dando clases. Entonces las clases además están organizadas de forma fragmentaria y el currículum está organizado de forma secuencial, pensando que puedes ir cubriendo parte por parte. Cada programa está dividido en unidades y cada unidad se ve y se pasa a la siguiente unidad y a la siguiente unidad, así como se arma un coche parte por parte. Y se olvida uno de trabajar con los alumnos y en lugar de estar viendo que ellos vayan mejorando en un proceso continuo y sistemático de diálogo, retroalimentación, que va a crear un proceso de evaluación formativa. La evaluación formativa no es un acto de evaluar y dar un comentario tajante al alumno sobre lo que tiene que hacer. La evaluación formativa real es únicamente procesual, es parte de una secuencia de acompañamiento donde el maestro acompaña al alumno y comenta sobre su trabajo, el alumno incorpora esos comentarios, mejora, el maestro los vuelve a ver y vuelve a comentar. Bueno, esta experiencia es fantasiosa para la educación mexicana, porque aquí nosotros usamos una evaluación donde es tajante. Vemos una unidad, la evaluamos, se emite la evaluación sumativa y a lo que sigue, que es otra unidad con otra lógica, otros contenidos y otros requerimientos independientes de la anterior. Entonces, yo creo que esto vale la pena que pensemos que es una manera que a lo mejor puede ser, empezar a ser considerada de otra forma, que podemos acercarnos a otra manera de ver el proceso formativo y no como una secuencia larguísima de aprendizajes consistentes en retención memorística que se van sucediendo y que los va uno cubriendo unidad por unidad hasta terminar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que imagínense que el deporte fuera así, que tú llegas a la Olimpiada con un promedio ya de todo lo que hiciste anteriormente, ¿no? Y que no te cuenta lo que logres en la competencia, sino que te van a promediar, ¿ya? Entonces, así de absurdo me parece el sistema actual de promedios parciales que graban la calificación final y que llevan a que muchos alumnos estén ya reprobados al inicio de la primera unidad. Y en primer semestre es cuando ocurre el mayor abandono de los alumnos que acaban de ingresar a la media superior y que no son todos y que estamos dejando fuera muchos y que los que logran entrar, muchos de ellos sencillamente se hallan ante un ambiente
ajeno, que no le ven sentido a permanecer y abandonan la escuela, ¿no? Luego veamos también otra, con ojos de extraño, la manera como se llevan a cabo las clases. Las clases en México son esta tendencia clasificatoria, es una clase expositiva. Yo me he tomado la molestia de seguir clases de diferentes escuelas, de diferentes materias de la media superior, y puede uno apreciar, va a salir un capítulo de un libro próximamente del ISUE, donde había un estudio de esta naturaleza, donde se ve que hasta 90% del tiempo de clase lo utiliza el maestro para exponer contenidos y para dar instrucciones, lo cual obviamente no deja tiempo para actividades que al realizarla los alumnos permitan un acercamiento distinto al conocimiento del que puede brindar estar viendo y oyendo al maestro exponer dichos contenidos. Entonces, los docentes, la docencia en la media superior es mayormente expositiva y las presentaciones e instrucciones ocupan más del 80% del tiempo. Esta inercia prácticamente no deja tiempo para que los alumnos realicen actividades educativas en las que muestren su comprensión y dominio de los contenidos expuestos, para que todos reciban retroalimentación que vaya integrando un proceso en tiempo real de la evaluación formativa eficaz. Actualmente esto se hace, y no siempre, de manera muy simbólica. En matemáticas, por ejemplo, es muy claro que un profesor expone un algoritmo, lo explica con mucho cuidado, lo va haciendo y va describiendo lo que está haciendo y cómo se hace. Termina, se voltea y pregunta, ¿entendieron? Y llama a alguno que, por el conocimiento que tiene de clase, tiene una probabilidad más o menos alta de más o menos hacerlo bien. Pasa al pizarrón, lo hace a veces bien y a veces se equivoca, el maestro lo corrige y luego, si es un maestro consciente, pasa a algunos alumnos que sabe que no lo van a poder hacer y da una segunda explicación y a veces una tercera explicación. Y deja entonces una tarea para que los alumnos la hagan. Y si uno se cerciora de cuántos alumnos realmente entendieron aquello que ocurrió en ese lapso de presentación del maestro y las 3 explicaciones posteriores, uno verá que quizás un 10-20% lo entendió. Un 30% adicional entendió algunos elementos. Y quizás la mitad tiene una comprensión tan precaria que no puede llamarse comprensión. Y esto que así queda. Ya la escuela no va a hacer ninguna actividad ulterior a esto. Tema visto. Esa es una palabra que me gusta mucho, que se usa. Llega uno a clase y si uno le dice a los alumnos, ¿ya vieron este tema? No, maestro, no lo hemos visto. O ya lo vimos. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir que lo vieron? Y a lo que he llegado es ver. En el sistema educativo mexicano quiere decir estar presente en un lugar donde alguien habló de eso, ¿ya? Entonces, llamarle a eso educación, pues me parece que es verdaderamente inadecuado, y confiar en eso, pues todavía más inadecuado. Sin embargo, eso es lo que está pasando en nuestras clases clasificatorias. Profesores que tienen que ver programas súper saturados en una institución que presiona para que se vea la totalidad del programa, tiempos para hacerlo, contenidos en unidades, dinámicas de esta naturaleza y inercias que llevan a que
una proporción muy alta de los alumnos no logren responder adecuadamente, y esto pues lleva a la falta de acreditación y a la acumulación de faltas de acreditación y al abandono estimulado por estas prácticas, ¿no? Entonces, los los procesos institucionales presionan o exigen el avance programático en lugar de exigir el avance formativo de los alumnos. Pareciera que se favorece quedar bien con el programa y no con las personas. Entonces aquí hay una corrupción muy grande del sentido de la educación, ¿ya? Los medios se convierten en fines y los fines se esfuman y se pierden de vista. Lo importante es que los alumnos avancen, y hay una proporción de alumnos que no están avanzando. Todavía cuando la media superior no era obligatoria, había por ahí en algún lugar la justificación de que aquí en el bachillerato solamente nos queremos quedar con el material universitario. Yo todavía cuando fui a la prepa no era políticamente incorrecto decir eso, y se decía abiertamente: aquí los que no dan el ancho vayan pidiéndole a su familia que les compre un carrito para vender hot dogs o paletas en la calle, porque aquí nos queremos quedar simplemente con los que dan el ancho para la universidad. Bueno, ya nadie habla así, pero las escuelas siguen funcionando de manera tan excluyente y selectiva como hace 50 años, y siguen abandonando y siguen reprobando cuando ya es obligatorio. Entonces, sí estamos frente a una incongruencia mayúscula entre la norma, que todos estamos de acuerdo que es indispensable que en un país como el nuestro, en estos momentos y en estos tiempos, ofrezca a todos sus jóvenes una media superior completa, porque es lo que se requiere para poder vivir en esta sociedad tan competitiva que hay con todas estas tecnologías y cambios y competencia política, económica, cultural tan aguda. Lo que sigue. Entonces, por otra parte, nos enfrentamos a otra paradoja. Las escuelas nunca habían tenido tanta información sobre los alumnos como hoy en día. Los sistemas de manejo de datos son muy avanzados. Pero uno llega a dar clase y uno no tiene la menor idea de quiénes son los alumnos, cuya información yace allá, omisa, baldía, de uso educativo en las computadoras de la institución, ¿ya? Y uno tiene que enterarse de primera mano, a través de la experiencia, de cómo son los alumnos en el grupo que le toca a uno. Entonces, pues, ¿cómo es posible que eso pase? Pues eso es lo que pasa, ¿ya? Ante esta situación resalta que hasta la fecha las instituciones hayan expandido los tipos de recursos también para la formación de sus alumnos, porque no solamente hay estos recursos informativos que no se usan cuando debe de ser, que es antes de que empiece el semestre, para que el profesor sepa con quién va a trabajar a lo largo de ese semestre, ya que la institución tiene sus antecedentes académicos de la secundaria y de cualquier proceso de indagación o de examinación o de diagnóstico antes de que empiece el semestre. Pero ahora, contrariamente a lo que pasaba hace 50 años, las instituciones se han abierto a tener recursos adicionales para apoyo a la docencia, que no existían antes. Entonces, ahora hay tutores, y los tutores están ahí para complementar y acompañar la escolarización. Pero de nuevo, los tutores funcionan de manera vertical, independiente, paralela y sin comunicación antes de que empiecen los cursos
con los profesores. Entonces la tutoría funciona en automático y la docencia también. Y por ahí a mitad del semestre, bueno, pues hay algunas reuniones que están emergiendo en los últimos años, pero ya cuando ya el semestre va tan adelantado, es probable que algunos alumnos ya hayan abandonado y otros más ya estén reprobados. ¿Ya? Entonces tenemos información, tutores, tenemos asesores para fortalecer y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje disciplinario. Pero también pasa que no está coordinado con la docencia ni con la tutoría. Y están los tutores a veces sentados de brazos cruzados esperando que lleguen alumnos a pedir asesoría. Y con mucha frecuencia los que llegan a pedir asesoría no son los que más la necesitan, y los que la necesitan ni se acercan a donde están los asesores. Hay orientadores también para asesorar y aconsejar a los alumnos sobre sus experiencias y expectativas académicas. De nuevo, todos estos recursos que están en la institución funcionan de manera independiente, vertical y sin coordinación ni comunicación, de manera fragmentaria, como también funcionan todos los profesores que le dan clase al mismo grupo de alumnos, que comparten el mismo grupo y tampoco se comunican, ni comparten, ni se vinculan, a pesar de que trabajan con los mismos alumnos. Entonces, los procesos de desempeño de todas estas tareas, de tutoría, de control escolar, de docencia, de asesoría, de consejería, se mantienen en su planeación y ejecución incomunicadas e incongruentes entre sí cuando debiesen de integrarse para conformar una estrategia formativa que reforzara y fortaleciera la tarea docente. Entonces, sí es paradójico que el docente esté asediado de expectativas para la formación de los alumnos, ahora también lo socioemocional y muchos otros rubros que son de importancia, y está solo frente a esto. Y se pretende que en el tiempo reducido de una clase se pueda atender además a un grupo heterogéneo. Muchos llegan con lagunas enormes y otros llegan con conocimientos suficientes, pero ¿cómo vas a trabajar con esos grupos tan heterogéneos en estas condiciones de grandes expectativas, de presión para el avance programático, de avanzar en tu parte expositiva sin que haya tiempos para que los alumnos trabajen, muestren qué tanto han comprendido, qué tanto manejan y qué tanto necesitan de orientación ulterior, de acompañamiento, trabajo en equipo, para poder ir avanzando al paso que ellos pueden tener, que es algo que se tiene que considerar. Entonces, vemos que son recursos que ahí están, pero no están organizados y no tienen que ver con el plan de estudios, ni con el currículo, ni con los programas, ni con nada de aquello en lo que hemos estado obsesivamente preocupados, que son hoyos negros que absorben cantidades ingentes de tiempo docente para revisar y para plantear cambios en los planes y programas de estudio. La que sigue. De hecho, la escuela ha puesto en acto una separación rígida entre sus diferentes funciones, porque ha resultado funcional, digamos, para el manejo de la institución. En esa tónica, el control escolar, que maneja la información, no comparte en tiempo y forma con la docencia toda la amplia información que tiene. En la inercia predominante, la docencia no recibe antes del inicio del semestre la información sobre sus futuros alumnos para planear mejor su estrategia docente. Simultáneamente, tampoco se busca que los profesores que van a trabajar con el mismo grupo tengan la oportunidad de identificar algunos posibles acuerdos mínimos transversales sobre la colaboración para, por ejemplo, acordar exigir que los resúmenes, las reseñas o los ensayos de lecturas, temas o problemas tengan el mismo formato. Y entonces estés usando el mismo formato a pesar de que el dominio
de la lectura y la escritura argumentativa entre nuestros alumnos en todo el sistema educativo mexicano es precario, por decirlo diplomáticamente. Llegan incluso al posgrado sin haber escrito nada más complejo que un recado. Y entonces, claro, para escribir un ensayo, pues se enfrentan a la inexperiencia más completa y absoluta, ¿ya? Pero vemos que las clases no tienen tiempo justamente para el tipo de desarrollo que es el que permite en otras civilizaciones el que los alumnos desarrollen estas capacidades. Si en otros países la tienen es porque están abiertos tiempos, espacios y relaciones de trabajo que coadyuvan en el desarrollo de estas capacidades. Y nosotros vemos que nosotros no tenemos, no en los programas ni en el currículo, sino en el sistema de escolarización que prevalece en nuestras escuelas. ¿Seguimos? De igual manera, se podría acordar, antes de empezar el curso, intercambiar información sobre el desempeño de esos mismos alumnos entre profesores que le dan clase al mismo grupo. E incluso tener 2 o 3 reuniones al semestre por Zoom para llevar a cabo estos intercambios. Tampoco se intenta que los docentes del mismo grupo se reúnan con el tutor que atenderá ese grupo, así como con el asesor que les correspondería. Menos aún se ha intentado que se planee ofrecer, ante las previsibles lagunas de muchos de los alumnos, talleres para que los alumnos cuenten con el tiempo para llevar a cabo actividades que muestren su comprensión o manejo o dominio de un conocimiento, de un procedimiento, de un concepto, de un algoritmo o de una habilidad, y reciban retroalimentación para mejorarlo, perfeccionarlo o entenderlo a cabalidad. Cuando sabemos que estas son omisiones y lagunas que traen, que se pueden detectar y se puede planear antes de empezar el semestre. Pero nos topamos con una cultura general e institucional en donde en México nos gusta el postmortem. El alumno primero repruebe y entonces ahora sí, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cuántos reprobados? Y entonces pongamos una sabatina, miércolesina, un remedial, un examen de esto, un examen del otro. Muerto el niño, se tapa el pozo. Sí, eso nos encanta hacer. Entonces, los recursos están todos listos para la reprobación en lugar de que estén listos para prevenir la reprobación mediante la planeación, para integrar estos recursos que existen de datos, de apoyos, pocos, pero existen, de complementación de la docencia y de apertura de oportunidades de talleres que no son de enseñanza, sino son para que los alumnos tengan tiempo, que no tienen porque las clases están saturadas con la tendencia expositiva de los docentes y que no se abren oportunidades para que ellos trabajen y reciban retroalimentación que se necesita aquí y en cualquier lugar donde la gente aprende a trabajar, a desarrollar capacidades, recibiendo comentarios que te van a ayudar a mejorar paulatinamente a lo largo de un semestre. ¿Ya? Puedes desarrollar una capacidad de manejo de la lectura y la escritura argumentativa muy suficiente para cambiar tu desempeño entre el principio y el final de un semestre. ¿Ya? Entonces, sí estamos viendo aquí la posibilidad de que se considere trabajar de otra manera. Los alumnos, los profesores y la escuela. Que pensemos en cómo coordinarnos y planear. ¿Ya? Seguimos, la siguiente. Sería oportuno preguntarse por qué no intentar prevenir lo previsible antes que remediar lo que ya ocurrió y limitar el daño una vez hecho.
La calendarización de trabajo escolar ha dispuesto que las clases empiecen el día mismo en que se regresa de vacaciones, lo que impide que se reúnan los responsables de las funciones de la escuela y puedan planear las tareas a realizar. La mejora de la calidad de la educación requiere centrar su atención en lo que hacen los alumnos para aprender y el papel del maestro en la organización de estas actividades, en lugar de estar obsesionados con el programa y la manera que el maestro va a usar para exponer frente a grupo aquello que está consignado en el programa. Y que además tiene el resultado funesto de que los alumnos saben que si no leen y se esperan a que el maestro se dé cuenta que no están leyendo, entonces desesperado reduce el contenido del programa, hace un esquema, lo pone en el pizarrón, le toman una foto y se aprenden el esquema que el profesor dio en lugar de haber leído todo lo que se tenía que leer. Entonces acabamos con un sistema que gasta toda su energía en la exposición, y la exposición resulta que es el atajo que simplifica y caricaturiza el conocimiento. Entonces uno puede preguntarles a los estudiantes de matemáticas que llegan de secundaria o a los que están en cuarto, quinto semestre, y después uno decir, a ver, ¿tú conoces el teorema de Pitágoras? O levanten la mano todos los que conocen el teorema de Pitágoras. Levantan la mano casi todos. Y entonces les pregunto, a ver, compañero, usted que levantó la mano, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Y el alumno se levanta y dice, el teorema de Pitágoras es aquel que habla sobre la hipotenusa. No, el teorema de Pitágoras no es ese. Si usted no lo sabe, no debió de haber levantado la mano. Entonces se quedan con la idea de que conocen algo porque se acuerdan de una palabra, ¿ya? Entonces, muchas veces cometemos el error de pensar que la retención parcial, porque nada más se les quedó algo de lo que oyeron, pero no estudiaron ni trabajaron aquel contenido, es suficiente. Entonces, en fin, estamos frente a una situación que no funciona y que sin embargo estamos reproduciendo, manteniendo y considerando que es lo adecuado, ¿ya? Entonces, la mejora de la calidad requiere centrar la atención en lo que hacen los alumnos para aprender y el papel del maestro en la organización de las actividades con las que los alumnos aprenden. Entonces, debemos de tener menos exposición y más tiempo para los alumnos, para que los alumnos trabajen y reciban sobre eso que trabajan retroalimentación. Y entonces así podemos estar cumpliendo con aquel principio constructivista que es sensato de recibir a los alumnos como llegan y con lo que llegan, pero para eso necesitamos averiguar cómo llegan, en dónde están y tener mecanismos para poder apoyarlos desde ahí, desde donde están, como están. Ahora, eso no se puede reducir a que el maestro solo, aislado, haga todo. Entonces hay que poner por fuera de la clase espacios para los talleres donde no se va a exponer, sino los alumnos van a trabajar y van a recibir retroalimentación sobre aquello que necesitan trabajar para aprender. Entonces, va en ese sentido la lógica de aquello a lo que estoy apuntando. La que sigue, por favor. Solo para dar un ejemplo de cómo, hacia dónde se está apuntando. Para atender preventivamente las lagunas y debilidades formativas de los alumnos, se podrían organizar 2 talleres de fortalecimiento académico, uno de lectura y escritura argumentativa y otro de matemáticas aplicadas, a turno o a contraturno. Incluso el tutor podría convertir su materia en un taller, en última instancia. Ese sería a turno, pero podrían abrirse talleres a contraturno porque esos los tendrían que dar los asesores.
Los dos talleres estarían diseñados para que los alumnos del grupo de intervención cuenten con el tiempo, el espacio y el acompañamiento suficientes para practicar y recibir retroalimentación conducente a la mejora de sus capacidades en estos dos campos de habilidades genéricas procesuales: la matematización y la lectura y la escritura argumentativa se desarrollan y se fortalecen procesualmente. No se aprenden tema por tema, ni unidad por unidad, ni concepto por concepto, ni definición por definición, ni procedimiento por procedimiento. Se escribe leyendo con el ánimo de entender lo que dice aquello, poderlo reproducir de una forma autosostenible, que se entienda al escribirse, y que luego se pueda emplear para plantear un problema a investigar ulterior a lo que ya se conoce o lo que ya se sabe. Entonces esto requiere de una atención distinta. De hecho, el tutor clásico surge en Inglaterra de esta manera. Es el acompañante que era originalmente el estudiante avanzado, que le adjudicaban al estudiante inicial para que lo acompañara en la elaboración de ensayos sobre lo que estaba leyendo y trabajando en ese momento. Y era un proceso continuo de enfocarse en esa capacidad de escribir ensayos sobre el material que veían con sus maestros, que eran otros, y entonces era una relación procesual que funciona muy bien. En la UNAM ese modelo existe en el posgrado. Sin embargo, que hay un tutor que es el encargado de acompañar al alumno en su proyecto de elaboración de investigación y de tesis. Sin embargo, en licenciatura y en bachillerato, el tutor tuvo un desarrollo como una formación de consejería formativa, más con un perfil más psicológico y también orientado a la orientación vocacional y la identificación de las áreas de interés y de las capacidades vocacionales de los alumnos, ¿no? Pero a veces se espera que el tutor tenga un papel en la mejora del estudiante, cuando en realidad esa figura se diseñó para otro propósito, que es el bienestar psicosocial del alumno y la orientación vocacional, cosas que son muy importantes, pero no resuelven ni la matematización ni el desarrollo de la capacidad de lectura y escritura argumentativa. Cada taller dedicará tiempo para la puesta en práctica de ejercicios ya formulados, procedimientos ya existentes, para el desarrollo de las respectivas capacidades, como para que los alumnos lleven a cabo también tareas que van llevando en el contraturno del taller en las materias, en las asignaturas específicas. Se buscará que ambos equipos concurran, el docente que le da clase con el de los talleres, concurran en la identificación de los tiempos para reuniones más convenientes y asequibles. Sería conveniente que los asesores y los docentes se pudieran reunir y comunicarse también. Es un ejemplo, ni siquiera es una propuesta, es un ejemplo de cómo se puede instrumentar una necesidad, pero con un modelo distinto de apoyo con recursos que ya existen. ¿Ya? La que sigue, por favor. Se podría establecer antes del inicio del semestre un plan de colaboración en un espacio pequeño de 1 o 2 días que se abran para la planeación, donde se junten los profesores que le dan clase al mismo grupo, donde los profesores reciban las hojas con los antecedentes académicos de los alumnos con los que van a trabajar, que los profesores que le van a dar clase a ese mismo grupo vean en qué pueden colaborar con esos alumnos concretos cuya información está en esas hojas que les están dando de control escolar, y pueden plantear acuerdos mínimos como escoger el formato de resumen, ensayo, etcétera. Y reunirse también con los que llevan los talleres a contraturno para ver de qué manera pueden comunicarse
respecto a lo que están logrando o con lo que se están enfrentando en las clases y en los talleres. Se identificarían las fortalezas y debilidades académicas de los alumnos de primer ingreso sobre capacidades genéricas, lo que se podría fortalecer con un diagnóstico previo de lectura, escritura y argumentativa y otro de matemáticas aplicadas, que sirviera para que los talleres tuvieran esa información y al mismo tiempo medir qué tanto se avanzó, o sea, pre-intervención, antes de que empiecen los talleres y al final de los mismos, al final del semestre. Y entonces se podrían organizar y planear esos talleres para ofrecer la oportunidad de atender estas debilidades con los talleres preventivos. Y liberas al maestro de la necesidad de tener que dar las reglas de multiplicación, división, suma y resta de quebrados que se ven en cuarto y quinto año de primaria, pero hay alumnos que nunca la han visto o alumnos que me he encontrado porque he hecho trabajo de campo en la primaria donde se las enseñan mal en la primaria y la primaria no tiene mecanismos para detectar estas gigantescas fallas en la enseñanza-aprendizaje de algo que luego va a ser absolutamente indispensable más adelante. La que sigue, ya voy a acabar. Como se ha podido apreciar, los problemas son profundos y sistémicos. Las tareas posibles a emprender existen. Los jóvenes que resultan afectados por no actuar y permanecer en la inercia son miles y cientos de miles. Las actividades a realizar pueden emprenderse de muy variadas maneras. Lo que resulta indispensable es hacerlo coordinadamente, aprovechando los recursos disponibles, ponderando opciones, identificando estrategias y planeando. Se subraya lo de planeando. Muchas gracias. Gracias que pusieron esto. Entonces ahí hay un correo para si alguien está interesado en alguna consideración. Pues sí, a veces me tardo en contestar, pero contesto con mucho gusto.